¿Has oído hablar que el 95% de la población, 95% de la población decide vivir preocupada, infeliz y frustrada? ¿Te has preguntado por qué? Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y en este video desde la psicología espiritual te quiero explicar por qué ocurre esto. Llevo más de 30 años investigando este tema. Y si tú decides poner en práctica lo que vas a aprender en este video, te voy a ahorrar 20 años de sufrimiento. Y tienes la opción de decidir pasar a ser parte del 5% de la población que ha optado y ha decidido por ser feliz, plena y realizada. Así que predisponte a aprender, ponte cómoda, ponte cómodo, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con tus amigos y comenzamos. Comencemos entonces con este tema que llevo investigándolo para mi vida. Y que lo que ha pasado con mi vida te sirva a ti de modelo para que no repitas los errores que yo cometí durante este proceso de aprendizaje. En esa investigación que llevo de más de 30 años, he encontrado que el ser humano históricamente ha decidido por el miedo, la culpa y la vergüenza. ¿Te imaginas? 95% de la población decide optar por el miedo, la culpa y la vergüenza. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué decidimos eso? Pues ancestralmente podríamos decir que nos heredaron eso. Nos heredaron miedo, culpa y vergüenza. Y la pregunta es ¿qué nos dieron cuando estábamos en gestación? ¿Qué pensaba tu mamá, tu papá, los que estaban a tu alrededor? ¿Cómo era la vida de tu familia, de tu papá y de tu mamá cuando tú estabas en el vientre de tu madre? Esas circunstancias de vibración energética negativa, más lo que se decía, el bebé adentro estaba percibiendo eso. Lo estaba percibiendo. Y la pregunta es, de 100 personas, 95 que recibieron. Y la pregunta es, ¿tú qué recibiste? La mayoría recibimos ¿qué? Miedo, culpa y vergüenza. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dieron cuando nacimos? En los primeros años, donde no tenemos conciencia porque no se ha desarrollado el cerebro consciente. Solo se está desarrollando el cerebro inconsciente, es decir, la grabadora de nuestra vida. Que sabíamos que vivíamos, que llorábamos, todo ese cuento, pero no tenemos recuerdo de eso, porque es parte del cerebro inconsciente y del subconsciente. Pero hoy hablemos solo del inconsciente, de lo que se grabó en esos 3 primeros años de nuestra vida. ¿Y qué se grabó? Pregúntate qué se grabó en tu vida, qué se grabó en tu proceso de vida, cuando tenías 1, 2, 3 años que todavía no eras consciente de lo que estabas viviendo, porque no te acuerdas de eso. ¿Qué grabaron? Miedo, culpa y vergüenza. Y entonces, ¿qué hacemos en el futuro? ¿Qué hacemos en el presente? ¿Cómo llevamos al futuro? Entonces vamos al futuro y pensamos que el futuro es de miedo, de culpa y de vergüenza. Y entonces, ¿qué hacemos con el presente? La pregunta es ¿quién nos enseñó que cuando tenemos una circunstancia de la vida, llámese cualquiera, y que nos enseñaron a que se llamara problema, porque fue parte de lo que enseñaron en la escuela, de que teníamos que ir a la escuela a aprender matemáticas y a resolver problemas, y a resolver 20, 50, 100 problemas, nos enseñaron de manera indirecta que la vida era problemas. Entonces, lo que recibíamos en la escuela, de que teníamos que aprender a resolver problemas, es decir, que la vida era un problema. Lo que recibíamos en casa, miedo, culpa y vergüenza, maltrato y todo ese cuento. Y lo que entramos al proceso de vida y afuera nos decían, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Entonces, esos elementos son los que están grabados en nuestra cabeza y que hace que cuando tengamos una circunstancia determinada de vida, entonces en lugar de conectarnos a un proceso de grandeza, de fe, de certeza, de convicción, de alegría, de plenitud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos la mayoría? Agachamos la cabeza y nos ponemos a llorar. Porque pensamos que así se solucionan los problemas. Y la pregunta que siempre me he hecho, y que quiero que hoy te la hagas, ¿de dónde surgió la idea de que cuando tenemos un problema lo solucionamos preocupándonos? ¿De quién surgió la idea que cuando tenemos una circunstancia de la vida negativa, difícil, de prueba o lo que sea, porque no es prueba, sino proceso de aprendizaje, pero nos dijeron que era prueba, castigo y sufrimiento, entonces nos deprimimos y nos angustiamos? ¿Quién nos dijo que deprimiéndonos se soluciona el problema? ¿Quién nos dijo que llorando se soluciona el problema?
¿Quién nos dijo que angustiándonos se soluciona el problema? En lugar de optar por la luz, optamos por... En lugar de optar por la fe, optamos por el miedo. En lugar de optar por la certeza, optamos por la duda. En lugar de optar por la grandeza de nuestra vida, optamos por escondernos. Eso es históricamente. Entonces, eso hace que nosotros, en el proceso de vida, lo que hacemos, el 95% de la gente, lo que hace es lamentarse, llorar y hacer esta postura. Y esta postura no dice nada, antes todo lo contrario, desconecta. Porque si lo habláramos en frecuencias vibratorias en la vida, hay una frecuencia, pongámosle un número 800. Y nosotros vivimos no en la frecuencia 800, vivimos en la frecuencia 200. Y cuando nos ponemos a llorar, nos ponemos tristes, nos deprimimos, nos angustiamos, ¿a qué frecuencia crees que vamos? ¿Accederemos a la frecuencia 800? ¿O accederemos a la frecuencia menos 20, menos 50, menos... Y ahí, como decía Facundo Cabral, nos jodemos y no disfrutamos. Entonces, la propuesta que te quiero hacer hoy es que aprendamos a jodernos menos, a joder menos y a disfrutar más. Y te voy a contar 3 historias que me ayudes a entender el proceso. Ancestralmente están escritos en libros sagrados. La primera historia del gran personaje, no le pongamos nombre para evitar que me tiren piedras. Y si me tiran piedras, no saben lo que están diciendo. El primer personaje, Adán, le dan el paraíso. Y le dan una serie de cosas extraordinarias para que decida por la vida, que decida disfrutarse ese paraíso, y le dan una cantidad de árboles para que coma de ellos, pero le ponen una restricción: este no, este es mío, es el diezmo, me pertenece, ese es mío, ese no lo toques. ¿Y el qué le entró a ese personaje? En lugar de optar por la grandeza, ¿qué optó? Por fijarse en el árbol, en el que no podía, el que no debía. Y entonces, ¿a él qué le entró? Dice que el cerebro primario, el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano le dijo: cómete ese árbol o cómete la fruta de ese árbol. ¿Por qué optó por eso? Porque el que escribió esa historia dice que el ser humano se olvida de su grandeza, se desconecta de su grandeza para conectarse al miedo, a la culpa y a la vergüenza. Entonces, ¿qué le ganó a él? Y la situación hermosa es que no asume responsabilidad, porque niega su responsabilidad, niega que lo hizo y le echa la culpa a, y le echa la culpa a, y le echa la culpa a. Entonces la pregunta es: ¿en qué nos parecemos a ese personaje hoy cuando tenemos opciones de vida? ¿Optamos por la grandeza o optamos por lo que tenemos grabado ancestralmente? ¿Qué está grabado ancestralmente? Y eso es lo que tenemos que cortar hoy: miedo, culpa y vergüenza. Te voy a contar otra historia para que me ayudes a entender. La historia de una mujer que no podía quedar en embarazo. Está escrito, es sagrado, es una historia sagrada. Y está escrita en la mayoría de los libros sagrados del mundo, está escrita esa historia. Una mujer que no puede quedar en embarazo. Y ella cree que llorando es que puede lograr las cosas. Y entonces busca a su pastor, a su rabino, a su sacerdote. Póngale el nombre que le quieras poner. No importa, para que no me tires piedras. Porque si dices que no tirar piedras. Va y busca al personaje, y ese personaje, llámese pastor, rabino, sacerdote, como le quieras poner el nombre, la ve llorando y le dice: ¿qué te pasa? Y dice: es que no puedo quedar en embarazo. Y le dice él: ¿tú crees que llorando sí puedes quedar en embarazo? ¿En esta postura de llorar, de lamentarte, de queja, de sufrimiento, puedes quedar en embarazo? Y entonces él le dice: entonces, ¿cómo le hago? Entonces él le dice: levanta tu cabeza, te conectas con lo sagrado que hay en ti, te conectas con el ser sagrado y le dices: gracias por el hijo que me has dado. Y ella que cree que lo hizo. ¿Sí? ¿Crees que lo hizo? ¿Crees que lo hizo? No le creyó y seguía llorando. Y yo le voy a poner parte de la película para que tú me hagas entender, para hacerme entender. Ella venía llorando hasta que él le dice: no, aquí no es llorando. Si vas a llorar al frente. Aquí no es llorando. Aquí es con 3 palabras que después, 7,000 años después, están escritas y que dicen: fe, certeza y convicción. Imagínate, 7,000 años atrás, 10,000 años atrás, hablando de fe, certeza y convicción. Entonces, históricamente la mujer llorando. Históricamente nos están diciendo: agachar la cabeza no sirve de nada. Históricamente nos lo están diciendo.
Históricamente nos lo están diciendo. Insiste ella en seguir llorando, hasta que él dice, le cierro la puerta, no te vuelvo a abrir la puerta, te vas. Hasta que él entonces, ella decide, bueno, dígame pues qué hay que hacer. Y él le dice, necesito que mañana vengas bien guapa, le pongo ya parte de la película. Vengas bien guapa, es para que tú me entiendas el proceso, me entiendas el contexto. Vienes bien guapa, como nunca. Vienes preparada como nunca, porque quiero que te conectes con lo sagrado que te voy a enseñar. Y eso es lo que quiero que aprendas hoy. Dice la historia que esa mujer llegó, la pongo yo en la historia, porque hay que leerlo en el manual ampliado, porque a veces la gente ni lo lee siquiera. Pero bueno, ese no es el tema mío. El tema es que hoy con esto que yo voy investigando tú lo entiendas, un proceso que eso es lo que hago en las sesiones psicológicas, en el proceso terapéutico que hago con los pacientes. Entonces dice que esa mujer llegó con cabello suelto, elegantísima, una blusa ceñida a su cuerpo, una falda larga, unos zapatos que esos por debajo son pintados de rojo y una bolsa de esas, de una marca increíble. Y entonces dice el rabino, el pastor, ¡wow! Y entonces ella le dice, ¿qué hay que hacer? Y le dijo, tienes que cambiar de postura. Imagínate, 7,000 años atrás hablando de postura. Porque el pájaro cuando se para en la rama, él no está confiando en la rama, él confía en sus alas. Y le enseñó a qué? A entrar en confianza. Entrar en confianza. Si te interesa este tema, aquí debajo hay un poderoso curso que tengo. Una maestría que hice y que la tengo resumida en 15 videos. Me encantaría que los vieras. Aquí está abajo está el enlace para que los veas. Entonces le empieza a entrar a qué, a enseñarle a ella qué, confianza. Porque cuando yo cambio de postura, le estoy diciendo a mi cuerpo, estoy, como dice Facundo Cabral, jodido. Y entonces él le dijo, libérate de eso porque le vas a empezar a educar a tu vida, empezar a educar a tu proceso, vas a empezar a educar a tu cerebro. De que esa postura no sirve de nada. Entonces él le dice, levanta la cabeza y te conectas. Y le vas a decir al Padre, gracias Padre por el Hijo que me has dado. Y entonces dijo, listo, empiezo. Y dijo, ¿y cuántas veces? Dijo, 7 veces. Gracias, Padre, por el Hijo que me has dado. Gracias, Padre, por el Hijo que me has dado. Ahora imagínate tú en la situación que tú estés viviendo y imagínate que pongas en práctica eso. En lugar de cambiar esta postura, de vivir en esta postura, tú te alineas con lo que piensas, con lo que dices y con lo que sientes, porque no es lo mismo lo que estás pensando que lo que estás sintiendo. Cuando yo te dijera, señálate, tú no te señalas en la cabeza, señálate a ti, la mayoría nos señalamos en el corazón. Es decir, que lo más importante es la vibración emocional que tenemos a la vida. Y el universo entonces es de vibración y responde no a lo que estás pensando y diciendo, sino que responde a lo que estás sintiendo. Y entonces por eso hay que alinear lo que piensas, lo que dices, porque la palabra juega un papel importante. Dice que la palabra tiene poder y habita en nosotros. Y entonces alinear pensamiento, palabra y emoción nos va a ayudar a entrar en esa frecuencia. Entonces 7 veces. Dijo, perfecto, ahora te vas para la casa y lo practicas durante 21 días. A los 21 días vienes y yo quiero verte cómo lo estás haciendo. Y a los 21 días llega esa mujer y dice, maravilloso, extraordinario, lo estás haciendo muy bien. Ahora lo vas a hacer por 3 meses. A los 3 meses dice la historia que esa mujer empezó una cuadra antes de llegar a la iglesia llamándolo padre, pongámosle rabino, pastor, como quieras, para que no pelees con eso. Lo llamaba desde lejos, padre, pastor, rabino. ¿Y qué le pasó? Entonces se enloqueció esa mujer. Está loca esa mujer. Y él mira por la ventana, ¿qué le pasó? Quiero decirle algo. Entonces, listo, y abre la puerta. ¿Qué le pasó? Cuénteme. ¿Qué lo cree? Estoy en embarazo. Dijo, claro, yo ya lo sabía. Y entonces, ¿cómo que usted lo sabía? Dijo, sí, yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque te desconecté del miedo, de la culpa y la vergüenza y te enseñé a conectarte ¿con qué? Con la fe, la certeza y la convicción. ¡Oh! Maravilloso. Y entonces dice la historia, y se la pongo yo ahí en la historia, que cuando ella estaba en ese proceso, dice, gracias, Padre, por el Hijo que me has dado. Gracias, 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 gracias. Porque alineó ¿qué? Pensamiento, palabra y emoción. Y en una de esas dice, te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco. ¡Oh! Y el rabino dice, se saltó la barda esta mujer. Se saltó la barda. Te lo ofrezco. Pues cuando nace el niño, ella dijo, cumplí la promesa. Nació el niño y se lo lleva al rabino. Rabino,
nació mi hijo, yo se lo ofrecí a Dios, así que te lo entrego a usted. Y le dijo, no, conmigo no es así. Pues, ¿cómo así? Yo no tengo que amamantarlo. La tarea la hace usted. Si usted se lo ofreció a Dios, entonces lo va a educar durante los primeros 7 años. Y en lugar de arrullar el niño de lado, lo vas a arrullar de frente. Imagínate lo que nos enseñaron hace 7.000 años y eso a nosotros se nos olvida porque no leemos la historia. Y dice alguien, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y entonces por eso hoy nos agachamos y pensamos, ¡ay, por qué! Porque es una vibración muy baja de menos 200, de menos 100, de menos 50. Vibración de escasez, de miedo y pobreza, cuando la vibración es de fe, certeza y convicción hacia arriba. ¿Por qué? Porque alineamos nuestro cuerpo, alineamos nuestro sistema endocrino. Y cuando alineamos el sistema endocrino y lo alineamos con el poder de la grandeza, ¡ja!, maravillas ocurren para nuestra vida. Entonces él le dice que lo empiece a arrullar de frente, o sea, mirándole a los ojos, dándole seguridad. Mirándole a los ojos, dándole seguridad, certeza y convicción. Y le decía, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios y yo estoy aquí para orientarte en tu camino. Estoy aquí para orientarte en tu camino. Estoy aquí para orientarte en tu camino. Y se lo dice 7 veces al día. 7 veces al día durante 7 años. Entonces imagínate esa mujer haciendo la tarea todos los días, 7 años. Y la pregunta es, ¿qué te dijeron a ti durante los primeros 7 años? Entonces eso es lo que hay que sanar. Esa es la historia que tenemos que sanar tú y yo. Porque a nosotros no nos dijeron que éramos hijos de Dios. Y estaban muy cerca. Estamos muy cerca de la cruz, pero muy lejos de Dios, dice una gente, dice unas personas. Estamos muy cerca. ¿Y por qué? Pues porque no vibramos. Es como si tú vas a escuchar música clásica y la quieres escuchar en la frecuencia 200 y la música clásica está en la frecuencia 800. Entonces la frecuencia no es. ¿Me ayudas a comprender eso? Entonces, ese niño, preparado durante 7 años, 7 veces al día, tú eres un hijo de Dios. Y viniste a la grandeza, viniste a ser grandioso, viniste a ser extraordinario, viniste a hacer una gran tarea formidable. Eso es lo que tenemos que sanar de lo que nos pusieron en nuestra cabecita. A los 7 años se los lleva al rabino, al pastor, como lo quieras llamar. Es una historia poderosísima, poderosísima. Porque ya le habían asignado un cuarto para el niño y tal cosa, y todo el proceso. Tal. Cuando el niño se acuesta a dormir, siente que le tocaron la puerta. Entonces se levanta y va y busca al rabino, al pastor, al sacerdote. Dígame, ¿qué le puedo servir? Me tocó la puerta. Le dijo, no, yo no le toco la puerta. Vete a acostar a dormir. Se acuesta otra vez al niño a dormir y al momento cuando se acuesta otra vez, le tocan la puerta. Y así una otra vez. Y va donde el sacerdote, rabino, pastor, como tú lo quieras llamar. Y le dice, no, yo no te he tocado la puerta. La última ya le dice, mira. Y dice la frase. Dice, tan ligero, dice el rabino, para su interior. Tan ligero. Tan ligero. Entonces vete a acostar. Y si te vuelven a tocar la puerta, tú te sientas en la cama y le dices, habla Señor que tu siervo escucha. Enseñanza poderosa. Y pasó lo mismo. Se fue a acostar, cuando estaba acostándose, estaba empezando a dormir, cuando pum, le tocan la puerta. Y entonces se sienta en la cama y dice, habla Señor que tu siervo escucha. Si quieres saber sobre esa historia en profundidad, escríbeme aquí que estás interesado en entrar a un proceso serio, terapéutico. El proceso está escrito en el manual. Para que sepas que esa mujer, ese niño, fue un profeta extraordinario que le tocó ungir a 2 reyes en la tarea formidable de la vida. ¿Me aceptas eso? Entonces la pregunta es, cuando tú tienes insomnio, cuando tienes depresión y angustia y te despiertan en la noche, porque te despiertan en la noche, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Te vas al cerebro primario al menos 200, en lugar de sentarte en la cama o ahí donde estás y habla. Que tu sierva escucha, que tu siervo escucha. ¿Por qué? Porque te desconectas de ¿qué? Miedo, culpa y vergüenza y entras a la fe, la certeza y la convicción y entiendes que no estás aquí para perder el tiempo, que estás aquí para hacer cosas grandes. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Quieres que te cuente otra historia? La historia de una cosa similar que está pasando en el mundo hoy, de exclusión, que se excluyen los unos a los otros. Y estaban matando a los primogénitos. Una mujer maravillosa, extraordinaria de la cultura leví, escrita hace miles de años, pongámosle otros 7.000 años atrás. Desesperada porque le iban a matar a su hijo recién nacido. No sabían qué hacer con su desespero, con su angustia existencial. Imagínate que a cada hora le fueran a tocar la puerta, quizás como lo que está pasando hoy en el mundo, que me van a tocar la puerta porque me van a echar.
quiero que tomes en serio esto que te estoy diciendo porque te estoy hablando desde el alma. Ella no aguanta más en esa angustia existencial y dice que prepara una canasta para el niño, lo pone en una canasta, pero antes de la canasta, en lugar de ponerse a llorar, ¿ella qué hace? ¡Fua! Se conecta, agarra a su niño piel con piel, lo pone entre sus manos y le dice, Señor, te lo entrego, te lo entrego. ¿Qué hizo? Se desconectó de miedo, culpa y vergüenza. ¿Y se conectó a qué? Se conectó a la fe, a la certeza y la convicción. Eso es lo que aprenden mis pacientes en las sesiones psicológicas. Por eso es que una sesión conmigo, dicen los pacientes, es como si tuvieran 10 sesiones con un psicólogo tradicional. Porque uno mi historia esas historias y las junto y las fusiono para encontrar la razón de ser de tu existir. Cuando esa mujer hace eso y te lo entrego, ¡fa! Sin miedo alguno, va y lo pone en la canasta y lo pone en el río Nilo. Ahí ya te conté quién es, si es que has leído la historia. Y lo pone, y la hermanita de este personaje maravilloso llamado Moisés se va detrás de la canasta a ver mi mamá la brutalidad que hizo, y no fue brutalidad, se lo entregó. Y justo llega donde la familiar del faraón. Cuando usted habla con el jefe, el jefe escucha, el jefe te escucha. Pero si tú le hablas aquí, él no te escucha. Después te explico la frase, ¿dónde estás que no te veo? Porque hay que hablar en la frecuencia de él, en la frecuencia de fe, certeza y convicción, no en la frecuencia de miedo, duda, angustia. ¿Y dónde lo podía cuidar? En el mejor lugar. En el mejor lugar donde nadie le podía tocar un pelo. Y aparece donde la familiar del faraón, y la familiar del faraón ve a ese niño, lo recoge y aparece la hermanita y dice, ¿qué va a hacer con el niño? Le digo, pues cuidarlo. ¿Y qué va a hacer? No, pues necesito a alguien que me lo cuide, que me lo amamante, pues un bebé, no sé cuánto tendrá. Y sale la muchachita, sale la hermanita a tocarle la puerta, otra vez toca la puerta. ¡Mamá! Te encontré trabajo, mamá. ¿Cómo así que me encontraste trabajo? Sí. ¿Qué me toca hacer? Ir a cuidar a Moisés. ¿Y dónde? En el palacio, mamá. En el palacio. En el mejor lugar donde lo podía proteger. Parece estúpido para mucha gente hablar de lo espiritual, pero se ha desconectado lo espiritual de nuestra vida. ¿Quieres entender procesos psicológicos serios para tu vida? Escríbeme aquí abajo. Si quieres entrar en un proceso serio de transformación, porque estamos repitiendo hoy la historia. Hoy se está repitiendo la historia de que se están excluyendo y se excluyen los unos a los otros y que hay que salir huyendo de un lugar para el otro, ya no lo quieren y ya tiene que irse de un lugar para otro. Hoy más que nunca quiero hablarte a ti, que es hora de que despertemos y que nos conectemos desde la grandeza, la fe y la convicción que necesitamos para descubrir ese potencial inmenso que hay en ti. Porque quizás a través de lo que te ha pasado a ti y me ha pasado a ti y a mí nos toca juntarnos, ¿para qué? Para ayudar a tantos que ni siquiera entienden que este proceso de vida es de grandeza y de transformación interior. Para mí es un honor estar contigo en este video. Hasta la próxima. Muchas gracias.